Aventureros y aventureras, bienvenidos a Desafío Viajero. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial que ha escrito sobre un tema absolutamente controvertido. Volviendo a Neverland, un libro sobre Michael Jackson. Lo tenéis aquí. Ha sido escrito por Fayrock, Pablo Rodríguez, que desde el canal Fake News nos va a hablar de por qué ha escrito este libro, cuáles son las particularidades que de alguna forma orbitan a todos los casos por los que fue juzgado Michael Jackson y de los que siempre se ha oído hablar, todo el tema de los abusos a los menores. Así que si te apetece conocer más sobre la historia de Michael Jackson, sobre sus curiosidades, sus mitos, verdades y especialmente de lo que habla Volviendo a Neverland, que de verdad que es una pasada, es decir, todo lo que hace referencia a los juicios y a los acusos, a los juicios y a las acusaciones a menores, comenzamos con Desafío Viajero. Pablo González, sé bienvenido, Fayrock, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Desafío Viajero. Muy bien, estoy encantado de estar en tu canal, porque la verdad es que estuve echando un vistazo en los vídeos que subes y me gusta mucho porque aparte de ser una verdadera clase de geografía, también lo es de historia, porque a los lugares a los que vas pues cuentas la historia de allí, incluso la historia oculta, ¿no? Los misterios que tienen los lugares, y eso pues enriquece mucho más la experiencia de la visualización de tus vídeos. O sea que está muy bien y enhorabuena por ellos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Al final Desafío Viajero es un canal de viajes, de misterio y de aventuras, y uno de los misterios que han rodeado nuestra historia reciente en los últimos años es todo lo que ha pasado con Michael Jackson, ¿no? Una persona que ya es misteriosa de por sí y que yo creo que vamos a desbrozar poco a poco para que nos cuentes un poco cuál es tu opinión, qué es lo que a grandes rasgos pasó en los últimos años de la vida del rey del pop, a ver cuánta luz nos puedes arrojar sobre este asunto. Hay que decir que Pablo es músico, investigador, y de verdad que la obra que traemos hoy, Volviendo a Neverland, es un compendio de todos los detalles respecto a todas las acusaciones que tuvo Michael Jackson a lo largo de su vida, si fueron ciertas, si no, y cuáles un poco todas las respuestas a los grandes misterios que hay sobre el rey del pop. Así que, Pablo, sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, acabas de... hace ya unos añitos que publicaste Volviendo a Neverland, pero que ahora mismo está de plena actualidad, porque está habiendo, de hecho, noticias recientes en cuanto a la figura de Michael Jackson. De repente me encuentro con un libro de 500 páginas. ¿Cómo te dio por escribir un libro sobre las acusaciones a Michael Jackson? Pues el libro surgió a raíz del éxito que tuvieron unos vídeos que publiqué en YouTube a comienzos de 2019, cuando se estrenó o cuando se compartió la noticia de que se iba a estrenar un documental sobre unas acusaciones contra Michael Jackson llamado Living Neverland, que se estrenó primero en Sundance a finales de enero, el 25 de enero creo recordar, y después en HBO en marzo, ¿no? Y lo bueno es que todas estas investigaciones sobre las acusaciones de Michael Jackson se llevan haciendo más de 25 años, ¿no? Entonces, al yo ser admirador de Michael Jackson desde que tenía 9 años, pues todos los fans, todos los admiradores sabemos bastante bien cuáles son las fuentes de esas investigaciones que se han hecho sobre las acusaciones contra Michael Jackson, ¿no? Las transcripciones judiciales, artículos periodísticos, testimonios de personajes del entorno de Michael Jackson. Entonces sabíamos cómo acceder a todo ello de manera rápida para sacar una conclusión sobre Michael Jackson, ¿no? Entonces, pues yo necesitaba buscar una respuesta a la veracidad de ese documental, de Living Neverland. Entonces analicé el documental frase a frase, palabra a palabra, afirmación tras afirmación, para ver si era verdad lo que decían. Y no solo el documental Living Neverland, ¿no? Sino todas las acusaciones previas, ¿no? La acusación de 2003-2005, que fue el juicio por el caso Arvizo, Gavin Arvizo, y la acusación de Jordan Chandler, ¿no? Y aprovechar también para desmitificar algunos asuntos de Michael Jackson. Entonces hice unos vídeos y se viralizaron en YouTube, ¿no? A través de mi canal Fake News. Y una editorial de Málaga
llamada Applehead Team, pues vio esos vídeos y me dijo, tío, tenemos que hacer un libro sobre esto. Y había que explicar realmente en qué se basa todo esto del documental de Leaving Neverland. Había que explicarlo con detalles y buscar las verdaderas motivaciones que había detrás de no solo ese documental, sino todas las acusaciones. Que las verdaderas motivaciones, la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, en este caso. Que bueno, increíble. Y bueno, pues muy bien, o sea, muy bien el resultado, genial del libro, la gente lo ha acogido con muchísimo cariño y yo creo que ha gustado bastante, o sea, que yo me doy por satisfecho. Mira, una de las razones por las que yo te quería traer a Desafío Viajero era porque una de las preguntas que yo siempre hago a los invitados, al final te voy a hacer un spoiler, aunque ya sé cuál va a ser una de tus respuestas, es si pudieras cenar con un personaje histórico, o con, mejor dicho, con 3 personajes históricos, ¿a quién meterías en esa cena, ¿no? Y yo siempre decía que en la mía estaría Jesús de Nazaret, estaría Leonardo da Vinci y estaría Michael Jackson. Y la gente me preguntaba, ¿y por qué metes a Michael Jackson, no? Porque como que todo el mundo entiende a Leonardo y todo el mundo entiende a Jesús, pero ¿y a Michael Jackson por qué? Y es como que los que pues siempre hemos sido defensores, ¿no?, de la figura de Michael Jackson, es como que siempre hemos tenido ese lastre de tener que dar explicaciones de por qué nos cae bien o de por qué Michael Jackson pues no era un monstruo como por ahí se decía, ¿no? ¿A ti te ha pasado un poco lo mismo, eso de tener constantemente que justificarte del por qué tienes que ser defensor de Michael Jackson? Totalmente, o sea, para admirar a Michael Jackson y para poder decir abiertamente que eres fan de Michael Jackson, parece que tienes que tener una carrera de derecho o algo así, ¿no? Porque tener que defender a tu ídolo es bastante triste, ¿no? Tener que hacerlo, ¿no? Que hayamos llegado a eso, ¿no? Pero ¿por qué ha sucedido esto? Pues por la perpetua desinformación que han transmitido los medios de comunicación a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo siempre lo digo y es un tópico, pero es la realidad. Vende muchísimo más una noticia mala, aunque sea falsa, que una noticia verdadera. Tú, de hecho, a los tabloides, a través de internet, entras en sus páginas web y hay un apartado que es: tienes una noticia, tienes una exclusiva sobre algún famoso, cuéntanosla y te la compraremos. O sea, realmente todo se basa en dinero, todo se basa en dinero. Incluso las propias acusaciones. Tú vas a la página web de los abogados, por ejemplo, de Safechuck y de Wade Robson, que son los protagonistas de Leaving Neverland, ¿no? Que están demandando a las empresas de Michael desde 2013, ¿no? Pidiendo cientos de millones, que eso es lo que no cuentan ellos, que están pidiendo cientos de millones, pero es así, ¿no? Y tú entras en la página web de los abogados, de Manly Stewart and Finaldi, que son el bufete de abogados, y ves que tiene un apartado en el que dicen como resultados o algo así de sus procesos judiciales. Y presumen en ese apartado de los cientos y cientos de millones que ganaron en casos de abuso sexual, ¿no? En acuerdos extrajudiciales con la iglesia, si con universidades allí en Estados Unidos, que si violadores en series o supuestamente violadores en series. Yo tampoco entré mucho en estos casos para saber si son ciertos o no, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es un completo negocio, ¿no? El negocio de las acusaciones por abuso infantil, ¿no? Y es así, todo está basado en el dinero. Yo siempre digo lo mismo: si el dinero no fuese un factor en las acusaciones contra Michael Jackson, nunca se habrían producido. Nunca, jamás se habrían producido, porque todos los acusadores que han acusado a Michael Jackson han pedido dinero. Nunca han ido primero a las autoridades, siempre han ido a abogados civiles pidiendo millones. Entonces ya eso deja un poco entrever la credibilidad de estos casos, ¿no? Y lo diferencia bastante de las acusaciones reales por abuso infantil, ¿no? Y bueno, pues eso. Efectivamente, comentabas que uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad en general, por la cual pues se ha estigmatizado siempre a Michael Jackson, es por la desinformación, ¿no? Hay muchos mitos que rodean a la persona de Michael. Si te parece, antes de meternos en los casos de abuso sexual más famosos, ¿te parece si hablamos un poco de esos mitos, esas leyendas urbanas que rodean a la persona del rey del pop, y tú nos dices si esto es cierto o si no? Claro, por supuesto, sí. Bueno, el que más llama la atención, ¿no? Que todavía hay gente que constantemente dice: se hizo blanco, se cambió la piel. ¿Michael Jackson se operó para ser blanco? Porque él nació siendo negro y ahora le vemos todos blanco, ¿no? Es que realmente no existe una operación. Yo desde aquí reto a los que nos estén viendo a que me digan una sola operación para cambiar el color de la piel. Es más,
si esa operación existiese, ¿no crees que habría muchísima gente de raza, ¿no? De diferentes razas que se habría operado? O sea, no solo Michael Jackson, sino habría más gente que se habría operado para hacerse blanco, o al revés, o gente que se opera para ser negra o de otro color. O sea, realmente esa operación no... A ver, tatuarse entero el cuerpo de color blanco, cosa que sí, totalmente improbable, ¿no? Pero es que Michael Jackson fue diagnosticado de vitíligo en el año 84, de vitíligo y de lupus, que bueno, es una enfermedad degenerativa, ¿no? Autoinmune del cuerpo, ¿no? Que le generó pues bastantes problemas físicos, ¿no? No solamente el vitíligo pudo haber sido derivado del propio lupus, sino que pues le veías pues en ciertos momentos de su vida con las manos hinchadas, las uñas decoloradas, la piel con irritaciones por toda la cara. Tenía muchos problemas, por eso llevaba sombrilla para taparse de los rayos solares, no podía tomar el sol. Y esto del vitíligo, él lo comentó por primera vez en la entrevista con Oprah en el 93, pero lo comentó toda su vida. Él dijo, es que lo del color de mi piel no depende de mí, yo soy una persona de raza negra y estoy muy orgulloso de ser una persona de raza negra. Y esto, lo del vitíligo, está confirmado además en la propia autopsia de Michael Jackson. O sea, viene indicado que Michael tenía vitíligo, lo pone varias veces a lo largo de la autopsia, ¿no? Sí. Entonces eso es un mito que sí que es verdad que el cambio de color de piel de Michael Jackson llamó muchísimo la atención, porque una persona afroamericana que descendiente de nativos americanos, que de repente la piel la veías clarear más con el paso de los años, ¿no? Y sí que es verdad que al principio veías como usaba maquillaje oscuro para tapar las manchas blancas que le iban apareciendo. Hay, por ejemplo, guantes de los 80 que se han conservado, se han pues subastado y así, que bueno, son piezas exclusivas muy caras, ¿no? Guantes de lentejuelas con los que Michael hacía Billie Jean, que tienen restos de maquillaje oscuro, que era lo que Michael usaba para tapar las manchas de vitíligo que le iban saliendo por la mano y por el brazo. Y bueno, hasta que llegó un punto en el que el vitíligo se extendió tanto que Michael empezó a clarearse la piel con maquillaje blanco, ¿no? Y así fue toda su vida, ¿no? Michael era como una vaca prácticamente, ¿no? Tenía manchas negras hasta el final de su vida, ¿no? Tuvo a lo largo de su cuerpo. De hecho, en algunas fotos se ve sin maquillar también, y se puede ver las manchas que tiene ahora por todo su cuerpo. Como la modelo, ¿no? Michael... Como la modelo de Desigual, ¿no? Exactamente lo mismo. Efectivamente. Y Michael no es la única. El vitíligo afecta al 2% de la población mundial, y hay muchísimas personas de raza negra que son completamente blancas, no solo Michael Jackson. Hay muchísimas. Lo que pasa es que a lo mejor no es un caso que esté tan visualizado como otros, ¿no? Pero yo he entrevistado a chicas. Entrevisté a una chica que se llamaba Patricia Carolina, si no me equivoco, que es de raza negra, es brasileña. Y la entrevisté para que me explicase en qué consistía el vitíligo y cómo fue su proceso de ser totalmente negra a ser totalmente blanca. Y me explicó el proceso, me dijo, pues, desde el punto de vista también de lo que le pasó a Michael Jackson. Y bueno, fue una entrevista muy, muy buena. Yo creo que, bueno, si alguien quiere verla, la compartí en un foro en el MJ Hideout. Y ahí está, Patricia Carolina se llamaba, si no me equivoco. O sea que la podéis encontrar en ese foro. Venga, lo voy a poner en el enlace en el vídeo para que lo tengáis un poquito más a mano. Otro de los mitos. ¿Michael Jackson dormía en una cámara hiperbárica para vivir 125 años? ¿O esto qué pasa? Esa famosa foto fue una noticia que se publicó en un tabloide británico. Esa foto en la famosa cámara hiperbárica. O sea, Michael se quemó, ¿no? Se quemó en un anuncio de Pepsi y se quemó la cabeza, ¿no? Y quemaduras, pero que vamos, que era un fraile. O sea, tenía una calva así en carne viva, que si ves la operación de la cabeza que le hicieron, o sea, le tuvieron que meter 2 globos quirúrgicos por la cabeza, inflarlos, estirarle la piel, cerrarlo y coserle toda la cabeza, ¿no? Fue rodando un anuncio de Pepsi. Y fue tratado en un hospital, y en ese hospital tenían una máquina nueva, que era una cámara de oxígeno para tratar quemaduras. Entonces Michael Jackson la probó. Michael Jackson, bueno, cuando le indemnizó Pepsi por el accidente, todo lo donó a la unidad de quemados de ese hospital, pagó esa máquina, pagó otra máquina,
y Michael Jackson la estaba probando, pero es que tú no puedes dormir en esa cámara, o sea, te morirías. Tú si realmente pasas una noche entera en esa cámara de oxígeno, te mueres. O sea, tú no puedes tener un tratamiento de oxígeno continuo para rejuvenecer, o sea, es algo absurdo totalmente. O sea, es para tratar casos concretos de quemaduras, para pasar unos minutos dentro, pero tú no puedes pasar una noche entera o varias noches enteras en esa cámara porque te mueres. Te mueres. No es viable el tratamiento de oxígeno en esas cámaras, ¿no? Es imposible. Entonces, se vendió esa exclusiva de que Michael Jackson dormía en esa cámara para rejuvenecer, pero realmente es una de las muchas leyendas urbanas relacionadas con Michael Jackson. Como te puedo decir que he leído que Michael Jackson tenía una base alienígena en su casa, como que Michael Jackson se implantaba cada pelo de su barba en la cara por láser, como que Michael Jackson tenía huesos de bebés en su casa, como que Michael Jackson hacía vudú y bebía la sangre de gallinas. O sea, se ha dicho absolutamente de todo sobre Michael, porque Michael Jackson está villanizado, ¿no? O sea, es como se ha deshumanizado totalmente la figura de Michael Jackson, y al final es como si fuese un personaje de ficción, como si fuese el villano de la ficción, el hombre del saco, y se pudiese decir lo que se quiera sobre él, con total impunidad, que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y eso es triste porque era una persona real, de carne y hueso, con conciencia y con sentimientos. Y de hecho, hay un libro, el libro de un rabino que fue como terapeuta de él y consejero, ¿no? Que Michael, pues eran entrevistas que tenía con él, como terapia que tenía con él, y cuando Michael murió, pues el rabino publicó el libro con todas esas charlas que tuvieron. Las confesiones de Michael Jackson, ¿no? Sí, el libro, Las confesiones de Michael Jackson se llama. Y hay una parte en la que Michael Jackson, o sea, se siente totalmente deprimido porque él piensa que todo el mundo le considera un monstruo, ¿no? Por esas acusaciones en su contra, ¿no? Y es verdad, o sea, ninguna persona hubiese sobrevivido al escrutinio público continuo y cruel al que se le sometió a Michael Jackson por parte de los medios. O sea, se le veía una persona frágil, una persona con problemas emocionales, pero es que ¿quién no los tendría? O sea, claro. ¿Quién no los tendría esos problemas con el bullying que sufrió Michael Jackson por parte de los medios a lo largo de toda su adultez, ¿no? Por así decirlo. O sea, horrible. Vamos a meternos de lleno con este asunto. Si te parece, podemos tocar cada uno de los casos que ha habido, y entre caso y caso hablamos de algunos de los aspectos controvertidos de su vida, como acabamos de ver, ¿no? El primero de los casos explota en 1992-1993 por un chaval, Jordi Chandler, que dice que su padre dice que Michael Jackson le ha hecho cosas, ¿no? ¿Cómo comienza toda esta historia? Porque ¿cómo es posible que Michael Jackson conozca, pues, a un chaval un adolescente, y a su familia, que es una familia media americana, cuando él era, pues, una especie de semidios en el mundo, ¿no? Había hecho Bad, había hecho Thriller, estaba en plena promoción de Dangerous, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo conocen a la familia de los Chandler? Bueno, los Chandler los conocieron porque a Michael Jackson se le averió el coche en el que viajaba en Los Ángeles, y fue a una empresa de alquiler de coches, y uno de los propietarios, uno de los que trabajaban allí, pues su hijo era muy fan de Michael Jackson, ¿no? Entonces le dijo: ¿te importaría que viniese mi hijo aquí? ¿Lo conoces? ¿Hablas con él? No sé qué. Y intercambiaron teléfonos con esa familia. Y empezó a quedar con esa familia, ¿no? Con la madre de Jordan Chandler, con Jordan Chandler y con su hermana Lily Chandler, ¿no? Entonces era como una segunda familia para Michael Jackson, ¿no? Un detalle, perdón, una cosita muy rápida, porque esto me llamó mucho la atención cuando lo leía, porque nos pones en el libro que Michael Jackson iba con un jeep tranquilamente por Los Ángeles cuando se avería, ¿no? Pero ¿era Michael Jackson el que conducía? No, iba con un chofer. Michael Jackson conducía, tenía licencia para conducir, vale. Pero en esa época, que yo sepa, no solía conducir mucho. Conducía más hacia comienzos de los 80. Vale. Ahí sí que hay más testimonios de personas que le veían, pues a lo mejor ir con su coche a una librería, comprar libros y meterse en su coche, irse o quedar con chicas, ir en el coche y cosas así. Vale. Que hay testimonios, ¿no? Pero en esa época no, sí, iba con un Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, se hace amigo de sobre todo de la madre, ¿no? Y el chico, ¿no? De Jordan. Sí, la madre de Jordan y de Lily, la hermana más pequeña.
Esta familia era una familia desestructurada porque sus padres, o sea, June, que era la madre de Jordan, y el ex marido estaban separados ya, ¿no? Evan Chandler. Y el padre debía $60.000 por la manutención de su hijo a su exmujer. El caso es que el padre era un dentista de Beverly Hills que, bueno, pues trataba famosos, era guionista de cine. Había hecho un guión de una película que se llamaba en español creo que es Las locas aventuras de Robin Hood. Pues él fue uno de los guionistas de esa película. Y bueno, quería hacer negocio con Michael Jackson en el cine. Iban a fundar una productora de cine, tenían un presupuesto de $40 millones y se iba a llamar The Lost Boys Productions. Y bueno, pues tenían negocios, ¿no? Pero Michael Jackson, pues por el motivo que sea, deja de quedar con Evan, con el padre de este chaval, ¿no? Y empieza a relacionarse más con la madre, con June, con Jordan Chandler y con Lily Chandler. Siempre iba con ellos a todas partes. Iba incluso a su casa, se quedaba a dormir allí temporadas, ellos iban a Neverland. Y bueno, pues tenía mucha relación. Entonces, los medios de comunicación empiezan a llamar a esta familia, la nueva familia de Michael Jackson, y a su mujer, el nuevo amor de Michael Jackson, el nuevo affair de Michael Jackson. Y van ignorando tanto la familia de Evan Chandler, del padre, como Michael Jackson, le van ignorando y dejando de lado en una esquina, ¿no? O sea, le van olvidándole, pasando de él. Y esta persona, que lo describen como una persona con muy mal carácter, que también fue demandado por violación a mujeres, pues empieza a dejar llamadas en el contestador de su familia, ¿no? De June y de Michael, diciéndole que le hagan caso y que si no se van a arrepentir. Estas conversaciones están grabadas, ¿no? Y no le llaman. Le pide por favor que le devuelvan las llamadas y no le llaman. Y así durante meses. Hasta que un día, pues le dice, llama a Michael Jackson y les cuenta, ¿no? A Michael y a la familia, a June y a Chandler, les dice, tal día vamos a quedar en este hotel porque, con mis palabras, ¿no? Te lo digo, porque os vais a enterar, tengo información, Michael Jackson va a ser acusado de algo, voy a destruir a Michael Jackson, voy a destruir a June, voy a destruir a Jordan, nunca más se van a volver a ver, voy a tener lo que me merezco, voy a tener lo que es mío. Bueno, te lo estoy explicando un poco así con mis palabras, sí, ¿vale? Sí. No me sé las palabras exactas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en tu libro la transcribes. La conversación está transcrita de esas llamadas telefónicas, porque esas llamadas telefónicas fueron grabadas porque ya se sospechaba de que esta persona iba a hacer una acusación contra Michael Jackson, ¿no? Ajá. Entonces quedan en ese hotel y le pide a Michael Jackson $20 millones, ¿no? Y le dice que si no le paga esos $20 millones, denuncia a Michael Jackson por abusos sexuales a su hijo ante las autoridades y va a la prensa a vender la exclusiva, ¿no? Michael Jackson lo niega, los demanda por extorsión, el niño lo niega y pone una demanda, o sea, y están 8 meses peleando en los tribunales, ¿no? El padre va a las autoridades, redacta la demanda, porque es que esto, a ver, el niño niega las acusaciones, ¿no? Pero en un momento en el que le pertenecía la custodia a Evan, la custodia del menor, en un momento en el que podía estar con él unos días, supuestamente, porque esto viene solamente de él, supuestamente droga a su hijo con pentotal sódico, que era lo que le llamaban en esa época el suero de la verdad, que bueno, ya se ha comprobado que los resultados de estos experimentos con pentotal sódico no tienen mucha fiabilidad, no se recomienda su uso para estos casos, supuestamente para averiguar la verdad de unas acusaciones, ¿no? Uh-huh. Pero se usa, supuestamente, según Evan, y al parecer Jordan confiesa y se redacta una demanda, ¿no? Una demanda con detalles de lo que supuestamente le hizo Michael a Jordan. O sea que es el propio padre, es Evan, el que dice que yo drogué a mi hijo con pentotal sódico, sí, y me ha dicho que... Para que confesara. Y que ha confesado, ¿no? Que Michael sí que le tocó. Y lo cuenta el hermano de Evan en un libro, en All That Glitters, que es un libro que sacó un tiempo después.
cuenta pues esta historia, ¿no? Que drogó el padre, pues drogó supuestamente, porque esto el padre se quedó con el niño, no lo devolvió a su madre y a partir de ahí salió una demanda. Ujú. Que luego hay muchísimos más testimonios, ¿no? Como por ejemplo el de la secretaria del abogado de Evan Chandler, que cuenta cómo el menor, como Jordan Chandler, iba constantemente a la oficina de Barry Rodman, que era el abogado, y cómo entre todos fabricaron la demanda contra Michael Jackson. Vale. Cómo prepararon a ese menor para hacer esta demanda, ¿no? Y bueno, un lío, y esa fue, bueno, básicamente la manera en la que se conocieron y bueno, Michael los demandó por extorsión, estuvieron 8 meses peleando en los tribunales, porque esto es muy fácil decirlo, ¿no? O sea, Michael Jackson pagó para resolver un proceso judicial. Y porque no es que, claro, ese es el mito, ¿no? Porque mucha gente seguro que te habrá dicho, bueno, y si tan inocente era, ¿por qué en el caso del 93 Michael Jackson pagó para que no hubiera juicio, ¿no? ¿Esto fue así o qué es lo que sucedió y por qué ha salido pues estas cifras de que es 15, 20 millones de dólares y tal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo juicio, no hubo juicio? Tú no puedes pagar nunca, jamás, para resolver un proceso penal. Y esta era una acusación con un proceso penal, ¿no? O sea, lo que pasa es que había un proceso civil y un proceso penal, ¿no? En el proceso civil lo que se busca es una indemnización económica, ¿no? Que es lo que perseguían los Chandler, ¿no? Y luego está el proceso penal, que es el proceso mediante el cual el acusado puede acabar en prisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, se antepone primero el proceso civil al proceso penal. Los Chandler no querían tener un proceso penal, solamente les interesaba el proceso civil. Y los abogados de Michael Jackson estuvieron poniendo mociones para anteponer el proceso penal antes que el civil, porque si no vulneraría los derechos de la quinta enmienda de Michael Jackson, ¿no? A tener un proceso penal justo, ¿no? Porque si exponía toda su defensa en el proceso civil, después en el proceso penal, pues los acusadores podrían modificar cargos, modificar las versiones y sería un proceso más complicado para Michael Jackson, ¿no? Claro. Entonces los abogados de Michael piden anteponer el proceso penal y después, en caso de que Michael Jackson sea culpable o lo que sea, que ya sí pidan dinero a través de un proceso civil. Uh-huh. Pero los Chandler no quieren un proceso civil. Y entonces, pues Michael Jackson, para proteger sus derechos, redacta un acuerdo extrajudicial con los Chandler para después ir al proceso penal. Pero ¿qué pasó? Que después de redactar ese acuerdo, mediante el cual Michael Jackson sigue defendiendo su inocencia, no admite culpabilidad ninguna, y en el propio acuerdo se reconoce que solo se redacta para proteger los intereses comerciales de Michael Jackson, porque Michael Jackson estaba en medio de una gira. O sea, Michael Jackson realmente, el acuerdo extrajudicial, que fue de unos 15 millones de dólares, el acuerdo, o sea, para Michael Jackson, con todo lo que estaba generando Michael Jackson en esa gira, tanto para él, como para sus asociados, como para los sponsors, empresas de publicidad, proyectos futuros, o sea, eso era calderilla. O sea, realmente Michael Jackson estaba generando cientos de millones que se estaban dejando de ganar por culpa de esta acusación, ¿no? Por culpa del tiempo que estaba durando este proceso judicial, ¿no? Entonces a Michael Jackson le asesoran que acelere el proceso llegando a un acuerdo civil para después ir al proceso penal, en serio, que haya juicio, que declare Michael Jackson que haya un juicio y que se solvente cuanto antes este proceso, ¿no? Pero que sea un proceso penal justo. Entonces llegan a este acuerdo judicial que en procesos civiles de grandes marcas, de grandes empresas, los acuerdos extrajudiciales están a la orden del día, ¿no? O sea, Michael Jackson era una marca, una de las marcas más importantes del mundo, como la Coca-Cola o como, no sé, como McDonald's, ¿no? Y los acuerdos, o sea, no es nada extraño, ¿no? Lo que pasa es que sí que es extraño porque es un caso de presuntos abusos a menores, entonces suena raro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que era como una marca. El caso es que después de este acuerdo, unos meses después iban a ir al proceso penal, pero los Chandler, ¿qué pasa? Que deciden no colaborar con la fiscalía y no se presentan cargos contra Michael Jackson, ¿no? Entonces, Michael Jackson, pues se podría decir que se queda sin poder demostrar su inocencia, ¿no? Porque no hay caso ya. Entonces Michael Jackson, o sea, por el propio fiscal propiamente dicho, es una persona inocente como todos nosotros porque no se han presentado cargos contra él.
porque Ujú. los Chandler, su testigo estrella, decide no colaborar con la fiscalía, ¿no? Y Para ellos pues que... Ajá. consiguen lo que quieren, que es El el dinero. dinero, ¿no? Al fin y al cabo. Ujú. Claro, para que quede claro, entonces, ese acuerdo económico es para aceleramos el proceso civil, para que a continuación ya sea el penal y la defensa pueda presentar ya toda su estrategia en ese juicio donde Michael Jackson sí que podría ir a la cárcel, ¿no? Pero no se paga para evitar ningún juicio, se paga para acelerar ese proceso civil para que después se inicie el Sí, proceso penal. efectivamente. O sea, eso sería resumido a grandes rasgos. Pero ¿qué pasa? Que la gente se queda con el titular. Michael Jackson pagó para evitar un juicio civil. Entonces, hostia, es como que suena raro, ¿no? Ujú. Suena raro. Michael Jackson, ¿por qué estás pagando? O sea, no ven los motivos que hay detrás, las motivaciones que hay para llegar a ese acuerdo. Michael Jackson también había sido estaba le habían tenido que ingresar por adicción a los calmantes a raíz de estas acusaciones. Michael Jackson estaba con un estado de salud deplorable, ¿no? Porque se estaba sometiendo a un escrutinio público a raíz de estas acusaciones que era frenético, ¿no? O sea, realmente es que era un proceso que podía durar hasta 7 años. O sea, la carrera la gira se canceló. Proyectos que tenían el cine con Michael se cancelaron. Proyectos con videojuegos se cancelaron. Que iba a hacer Claro. la banda sonora para Sonic 3. Se canceló. Muchísimos proyectos que tenía que al final, pues, por mucho que aceleró el proceso, por mucho que llegó, todo se vino abajo al final. O sea, la imagen pública de Michael se deterioró para siempre al final, ¿no? Exacto. Pero era lo que pretendían ¿Cómo? evitar, era lo que pretendían evitar. Claro, O claro. sea, era una situación que estaba entre la espada y la pared. Realmente estaba entre la espada y la pared. Es muy difícil salir de una acusación así. Es muy difícil, muy difícil. Claro. De hecho, qué diferente probablemente habría sido su vida si ese día no se hubiese averiado su jeep y no se hubiese encontrado con los que al final serían la familia Chandler, ¿no? Que generaría ¿Tú esa crees que, adicción a los calmantes y que tú al crees final que, fue su muerte. tú crees que nunca le habrían acusado a Michael Jackson de algo similar a lo largo de su vida? Pues probablemente no. Probablemente no. Probablemente no me refiero a que sí que le habrían acusado igualmente. Es decir, Michael Jackson estaba en una posición constantemente vulnerable, ¿no? O sea, en su casa entraban autobuses con niños pues con problemas de salud, enfermos a Neverland, pues todas las semanas, ¿no? De hecho, bueno, yo siempre digo, bueno, si realmente era un pederasta, ¿por qué solo salieron pues 4 casos, ¿no? O dos famosos más los el de HBO, los dos de HBO, ¿no? De los cientos de miles de niños que han pasado por Neverland. Esto es un matiz muy importante el que acabas de puntualizar porque realmente Living Neverland, el documental, es un llamamiento al movimiento Me Too, ¿no? O sea, Ajá. el documental acaba con una petición para que otros niños que hubiesen sufrido estos presuntos abusos por parte de Michael Jackson, pues que salgan a la luz, que es el momento de salir a la luz. Y claro, es que realmente hubo muchos niños que salieron a la luz a raíz de este documental, pero no para decir que habían sido maltratados por Michael Jackson, sino para decir todo lo contrario, que a ellos Michael Jackson nunca les había hecho nada y que confiaban plenamente en él. Tanto niños como sus familiares, como compañeros de profesión, como productores, como asistentes, como empleados, como amigos, como... Vamos, muchísima otros niños de la época, muchísima gente salió a decir que el Michael Jackson que ellos habían conocido no tenía absolutamente nada que ver con el Michael Jackson de ese documental y que ellos también estaban allí en la contextualización de esos presuntos abusos de los que se hablan en la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 20 años, o sea, desde el año 2003, que fue el caso Arvizo, desde el año 2003 no ha habido más casos, más niños que dijesen nada, excepto estos dos del documental Living Neverland, que están pidiendo cientos de millones y que han cambiado sus historias, porque ellos han defendido a Michael Jackson en el pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego si entras ya en las mentiras probadas y bueno, pues, al final pues te vuela la cabeza porque Sí, sí, sí. piensas, ¿cómo es posible que se haya llegado a esto? ¿Cómo es posible que después de que el propio juez diga que la historia de Wade Robson nunca jamás la podría creer una persona racional que investigase los hechos, después de que un juez diga esto y desestime sus demandas varias veces, ¿cómo es posible que HBO saque un documental basado en algo que se ha probado que es falso y que tiene muchísimos agujeros probados estas acusaciones, ¿no?
Pues porque van a vender, ¿no? Bueno, Está claro. pues Está sí, claro. o sea, así de simple. Comentábamos el caso del año 93 de Jordan Chandler, ¿no? Ese fue el caso donde salieron esas declaraciones famosas de Michael, demacradísimo, con una camisa roja, ¿no? Diciendo que la policía pues, le había fotografiado sus partes íntimas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que la verdad es que daba muchísima pena verle, ¿no? Sí, fue un método bastante llamativo y bueno, pues supuestamente el menor dio una descripción de los genitales de Michael que luego se probó que no coincidía porque entre otras cosas describía manchas. Michael tenía vitíligo, ¿no? Entonces tenía manchas oscuras. Describía manchas que no coincidían con las manchas de Michael Jackson y aparte de eso la descripción decía, bueno, dio varias descripciones, ¿no? Pero decía que Michael Jackson estaba circuncidado y Michael Jackson no estaba circuncidado y también se puede comprobar en la autopsia, ¿no? Claro. Una orden pues fue que tuvieron que someter a Michael Jackson a un examen físico, le desnudaron para fotografiarle sus genitales y sus glúteos en busca pues de esas supuestas pruebas de la descripción de Jordan Chandler, ¿no? O sea, manchas, todo. Fue horrible, o sea, una humillación absoluta. Y Michael, de hecho, pidió, después de este examen, pidió las fotografías a la oficina del fiscal y nunca le fueron devueltas. O sea, que estas pruebas, o sea, estas fotografías siguen en poder de la oficina del fiscal y me extraña muchísimo que no hayan salido ya a la luz, que no las hayan vendido algún agente corrupto de la oficina del fiscal, porque todas estas cosas suelen venderse de manera corrupta siempre. Me sorprende muchísimo que las fotos de los genitales no hayan salido a la luz. Pero bueno, acabarán saliendo, que no te extrañe. No me extraña, ¿no? Igual que acabarán saliendo fotos de la autopsia o pues de todo ese tipo de cosas morbosas. Acabaron ¿no? saliendo, o sea, que saldrán, ¿no? Las fotos o sea, que se hagan públicas las fotos del cadáver de, ya no solo de Michael, sino de otros personajes públicos, me parece asqueroso, la verdad, asqueroso. Lo es. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro qué ocurrió en el caso del año 93, ¿no? Y que esto fue pues, el principio de la adicción de Michael Jackson por los calmantes y por el estigma que le acompañó el resto de su vida. Claro, parece que más o menos la situación se normaliza a partir del año pues, 95, 96, ya salía el disco de History, ¿no? Nueva gira, salía Invincible, ¿no? Que de hecho en tu libro nos cuentas muy bien qué ocurrió con el disco de Invincible y pues, los problemas con Sony, ¿no? Pero hay una tratativa por parte del grupo o del séquito de Michael Jackson, ¿no? De sus asesoras, de tratar de lavar un poco su imagen, y ahí es cuando se va a publicar ese famoso documental Living with Michael Jackson de la BBC, ¿no? de Martin Bashir, que de hecho yo me lo estuve viendo ayer, hacía años que no me lo veía, ¿no? me lo vi pues un poco, porque al leer tu libro me ha revuelto cosas del pasado. Yo recuerdo que es un documental que a mí no me gustó ni ver, porque vale que con todo lo que pudimos saber en esa época, estaba tremendamente manipulado, sobre todo con las voces en off de Martin Bashir, ¿no? Y de hecho después Michael Jackson hizo otro documental contrarrestando lo que se decía en este, ¿no? Que era el Take Two, ¿no? Donde pues hablaba Michael Jackson, donde todas las filmaciones que el equipo de Martin Bashir en Live with Michael Jackson había hecho, también las había hecho el propio equipo de Michael Jackson, y las tomas no incluidas en ese documental definitivo de Living with Michael Jackson fueron incluidas en el Take Two, ¿no? En este toma 2, donde efectivamente se veía que Martin Bashir constantemente peloteaba a Michael Jackson, alababa su relación con los niños, ¿no? Decía que era algo mágico, que era algo maravilloso. Sin embargo, cuando Martin Bashir hace su documental Living with Michael Jackson, prácticamente está constantemente poniendo en duda de que es un perturbado mental, ¿no? Desde luego que viendo el documental de Living with Michael Jackson, y fíjate que hacía años que no lo veía, aunque por muy manipulado que esté, a mí no me gusta nada, ni cómo habla Michael Jackson, ni cómo se muestra, ni la situación de alteración que constantemente muestra, y que yo creo que fue algo totalmente desafortunado, ¿no? De hecho, es que todas las escenas que aparecen en Alemania, es que, bueno, parece que esté ido, que se ha tomado algo, porque, no sé, ¿tú recuerdas cuando viste por primera vez Living with Michael Jackson, qué sentiste? Ahora que recuerdas lo de Alemania, cuando fue el incidente del balcón y todo esto con su hijo, yo recuerdo, es que fue tú imagínate lo que es ser admirador de Michael Jackson. Yo recuerdo que ese día, el día que pasó, fui a clase y nada más entrar por la puerta, algunos compañeros de clase se me echaron encima a ponerme a mí a caldo, a ponerme verde,
por ser fan de Michael Jackson, pero tu ídolo, no sé qué, pero riñéndome a mí, ¿sabes? O sea, riñéndome a mí como si hubiese sido yo el que hubiese hecho eso, ¿no? Sí. Sí, no, es indefendible, o sea, realmente lo de Michael es indefendible, o sea, el hecho que comentas de Alemania, lo del balcón, muchas de las imágenes que se ven en ese documental de Martin Bashir son turbias, son extrañas. Es verdad que el documental está totalmente manipulado, intenta dar una imagen de Michael Jackson Sí, que vive en otra realidad, ¿no? Vive su relación en con los otro mundo. niños, o sea, totalmente sacado de contexto. Y estas imágenes que grabó Michael Jackson con su cámara se usaron en el propio juicio del caso Arvizo, ¿no? Se usaron para demostrar que Martin Bashir había tergiversado toda la grabación, ¿no? Porque Michael Jackson realmente, o sea, perdón, Martin Bashir estuvo viviendo más de 6 meses con Michael Jackson. O sea, Michael Jackson invitó a vivir a Martin Bashir a su casa más de 6 meses para que filmase su vida porque no tenía nada que ocultar, ¿no? O sea, ¿qué pedófilo o delincuente sexual invita a una persona 6 meses a su casa para demostrar que no tiene nada que ocultar? Son estas contradicciones de la vida de Michael que bueno. Y es más, no cobró nada Michael Jackson por este documental. Lo único que pidió es a Martin Bashir que le presentase a Kofi Annan, que hacer una campaña, donar todos los beneficios a campañas benéficas a favor de los niños, o sea, muy en la línea de Michael Jackson, ¿no? O sea, no quería nada, él solamente quería hacer un documental entretenido sobre su vida, también para limpiar su imagen, ¿no? Porque, bueno, a ver, Martin Bashir había hecho una entrevista antes con Diana de Gales, y Michael era muy amigo de Diana de Gales, entonces dijo, bueno, si Martin Bashir ayudó a Diana de Gales, pues también me podrá ayudar a mí a dar una imagen positiva, ¿no?, sobre mi vida, ya que la vida de Michael estaba muy ensombrecida por estas acusaciones, pues bueno, pues le convenía pues hacer un documental así, pero le salió el tiro absolutamente por la culata, ¿no? Y antes de nada, volviendo un poco a los hechos anteriores, porque ¿sí? Es algo que luego me dicen, Face, se te olvidó contar esto. Y me acabo de acordar, volviendo al hecho de Evan Chandler, el padre de Jordan Chandler, no sé si sabes que hubo una segunda demanda contra Michael Jackson un par de años después, en el 95, después de acusar a Michael Jackson de abusar de su hijo. 2 años después, Michael Jackson fue a televisión con su mujer de entonces, Lisa Mary, la hija de Elvis, ¿sí? Y estaban en la televisión con Diane Sawyer, una periodista, y Michael Jackson se defendió de las acusaciones. Dijo, yo soy inocente, estas acusaciones son totalmente falsas. Se defendió de las acusaciones, ¿no? Ya había sido todo el proceso, ya había sacado History, el álbum, estaba en plena promoción del álbum History, un álbum en el que Michael Jackson directamente insulta a todos los que le han tratado mal con estas acusaciones, al fiscal, bueno, o sea, hablando un poco en clave y no tanto hablando en clave, ¿no? O sea, sí. En algunos términos es bastante explícito Michael Jackson, ¿no? Pero bueno, se defiende, ¿no? Pues el padre de Evan Chandler demandó a Michael Jackson, demandó a su mujer, demandó a la cadena, demandó a la presentadora, demandó a todo el mundo, porque Michael Jackson supuestamente había vulnerado el acuerdo de confidencialidad al defenderse públicamente y con las letras de su álbum History también al defenderse, y exigía, Evan Chandler, el padre del menor, exigía en su demanda grabar un disco de música, él, que se llamase Evan Story. Es increíble. Evan Story, en el cual cantase él letras que hablasen de los, según él, abusos que Michael habría cometido con su hijo. Letras explícitas, sobre los abusos que Michael... O sea, una canción se llamaba Duck Butter Blues, o sea, el blues de la manteca de pato. Ya te puedes imaginar lo que es la manteca de pato, ¿no? O sea, términos... O sea, ¿qué padre en su sano juicio hace algo así, ¿no? O sea, una demanda millonaria, o sea, una demanda millonaria, ¿no? Es más, claro. Y después Jordan Chandler puso el hijo. Consiguió una orden de alejamiento. Sí, el hijo consiguió una orden de alejamiento contra su propio padre por intentar matarlo con una pesa de gimnasio. Nunca se volvieron a ver. El hijo se emancipó. Bueno, Evan Chandler fue también acusado de violación por sedar a mujeres en su clínica dental y violarlas. Cuando murió Michael Jackson, el padre se pegó un tiro, se suicidó. O sea, es una historia rocambolesca, rocambolesca total.
O sea que al final, Evan Chandler... Hay muchos más implicados en esto, muchos más implicados, como Víctor Gutiérrez, un periodista chileno, que es el que fundó toda la mitología explícita sexual sobre las acusaciones contra Michael Jackson. Pero ya sería entrar demasiado en... Sí, bueno. sí. No, y además, todo lo que está contando ahora mismo Faye está envolviendo a Neverland. Efectivamente, no me acordaba de lo de Amante del 95, pero lo cuentas, efectivamente, en el libro. Y a mí me sorprendió, ¿no?, que al final Evan Chandler se pega un tiro en la sien y se suicida. O sea, el que orquesta todo este asunto se acaba matando, ¿no? Que es increíble. Después de la muerte de Michael Jackson, además. Muy curioso. Sí. Es que es increíble. Se emite, por tanto, el documental de Living with Michael Jackson, que estábamos con él. Al final del documental, ahí es donde sale Michael Jackson con un niño, ¿no?, que está hablando el niño de que él le ha ayudado a sanar su cáncer, ¿no?, que le ha pagado todas las facturas y tal. Y salen unas imágenes de Michael, pues con el niño cuando el niño no tenía pelo por la quimioterapia. Sin embargo, cuando ves ese documental que dices, bueno, a ver, si Michael Jackson fuera un pedófilo, no saldría ahí con el niño al lado, ¿no?, los dos hablando delante de la cámara. Bueno, pues justo es ese chaval y su familia los que denunciarían pues unos meses después a Michael Jackson, y ese sería el caso de 2003-2005, ¿no?, el caso de los Arbizo. Así es, o sea, en el documental de Martin Bashir le pidió a Michael Jackson que le contase alguna historia sobre algún niño enfermo al que Michael hubiese ayudado para contarlo en el documental, ¿no? Entonces Michael le presentó dos historias. La historia de Dave, que era un niño que ya era adulto en ese momento, en el 2003, al cual su padre le había rociado con gasolina y le había prendido fuego. Era un niño al que Michael Jackson ayudó en los 80, que bueno, estuvo con él, cuidó como un hijo. Y ese niño ya era adulto, ¿no? O sea, bueno, esa persona ya era adulta en ese momento. Entonces Martin Bashir le dijo que no, que mejor la historia de un niño que aún fuese niño en el documental, para hacer el documental, ¿no? Entonces Michael le contó la historia de Gavin Arvizo, ¿no?, que ya llevaba mucho tiempo sin verse con Gavin Arvizo, ¿no? Pero nuevamente le invitó a Neverland para grabar las escenas para el documental. Y fue el propio Martin Bashir el que les pidió que se agarrasen de la mano para hablar de su historia, ¿no? Y bueno, en este documental, pues cuenta el chaval que durmieron juntos una noche, ¿no? Y Michael le dice, bueno, dormimos juntos, pero yo dormí en el suelo. Y dice el chaval, es verdad, tú dormiste en el suelo, cogiste las mantas de la cama y dormiste en el suelo. Y hay muchos más testimonios sobre esto. Está el testimonio del asistente de Michael Jackson, que lo publicó en su propio libro, que dice que Michael Jackson estaba allí y que decía, yo es que no me fío, o sea, quieren dormir en mi cama, la madre les dice que duerman en mi cama, pero yo no me fío, y le dijo a su asistente, tú vas a dormir aquí también, vamos a dormir en el suelo, porque no me fío de esta madre y no quiero problemas. Entonces, como la gente del entorno de Michael siempre dice que Michael no era capaz de decirle que no a un niño sobre nada, ¿no? O sea, le decían, Michael, me gusta mucho tu reloj, y le daba su reloj. Michael, me gusta mucho tu televisor, y le regalaba el televisor. Michael Jackson, me gusta mucho el coche, y le regalaba el coche. O sea, siempre era así, o sea, lo que le pedían, tanto niños como adultos, porque esto es algo que hay que tener muy claro, o sea, se habla de los regalos que hacía Michael Jackson a los niños, pero realmente es que Michael Jackson hacía regalos a todo el mundo, tanto a adultos como a niños, o sea, sin diferenciar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay que dejarlo esto muy claro, ¿no? O sea, para intentar dar una imagen más nítida de cómo era la conducta de Michael Jackson, ¿no? O sea, no es que fuese solamente que Michael Jackson andaba rodeado de niños, no, para nada, o sea, yo te puedo dar una lista de decenas y decenas y decenas de niñas también, o de amigos adultos que también estaban con Michael Jackson, o sea, también hay que establecer una imagen más nítida de Michael Jackson. Pero bueno, sí, o sea, ese menor, después de ese documental, pues establece primero se pone en contacto la madre del menor con el mismo abogado que consiguió el acuerdo civil en el año 93, 10 años antes, el acuerdo civil millonario con Michael Jackson, ¿no? Se pone en contacto con ese mismo abogado civil para intentar buscar un acuerdo extrajudicial, Ajá. Pero la ley de California había cambiado y tenían que hacer primero el juicio penal antes que el proceso civil. Que es lo justo. Fue por lo cual hubo un proceso penal, ¿no? Y tuvieron que demandar a Michael a través de la vía penal.
Yo me acuerdo, Fey, que en toda esta época, fue denominado como el juicio del siglo, ¿no? Y yo todos los días, las transcripciones de lo que salía en el tribunal, me lo leía por la noche, pues en el Hideout, ¿no? O en los foros de la época, y me sorprendía mucho. ¿Estabas en el Hideout? Sí, por supuesto, por supuesto. Y aún estaba en otro que era paralelo al Hideout, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Black Fedora, o el Foro Hispano. El Foro Hispano. El Foro Hispano estaba, sí, el Foro Hispano. Bueno, y me lo leía ahí todas las noches, ¿no? Entonces era curioso cuando tú veías los medios de comunicación, ponías Antena 3, ¿no? Y escuchabas a Matías Prat. Ha sido un día durísimo para la defensa. Y hablaban como, pues, una testigo había dicho que había visto a Michael Jackson en la ducha, pues abusando de unos niños y no sé qué. Y la gente se quedaba con eso. Pero cuando meses después le tocaba el turno de la defensa, y la defensa llevaba al estrado a esos mismos niños, ya adultos, y les preguntaba por esto, los niños lo negaban, y eso no salía en ningún medio de comunicación, ¿no? Es decir, R siempre tratando de generar el morbo, de dar la noticia que fuese más exaltada, ¿no? Y que más vendiese, y cuando llegaba la noticia de, no, es que lo que se comentó por parte de la acusación era falso porque los niños han dicho que no, que eso era mentira lo que vio un testigo, ¿no? Bueno, pues eso no lo decía nadie. Entonces, yo me acuerdo de que a la gente le sorprendió mucho el veredicto, porque decían, pero bueno, si todos los medios de comunicación decían que era tan malo y que había hecho esas cosas, ¿no? Es que ya no solo los niños que testificaron, bueno, niños que algunos ya eran adultos, ¿no? Pero que testificaron en el propio juicio, ¿no? Sino que los propios, algunos ex empleados que habían vendido exclusivas a revistas y a medios de comunicación de supuestas cosas que habían visto de Michael Jackson turbias, que nunca fueron a las autoridades, ninguno, solamente vendían exclusivas a los medios, pero cuando llegaba el momento de declarar ante las autoridades, ninguno lo hizo. Y en el propio juicio, la mayoría de ellos reconoció que en realidad, o sea, en el contrainterrogatorio, terminó reconociendo que realmente nunca habían visto nada, ¿no? Que era solamente, pues, porque ganaban más dinero con una entrevista de lo que ganaban al año trabajando con Michael Jackson, ¿no? Claro. Y algunos de ellos tenían juicios abiertos contra Michael Jackson por presunto despido improcedente, pues por cosas así, ¿no? O sea, le pedían millones a Michael Jackson, ¿no? También a través de procesos civiles, ¿no? Que nunca ninguno de ellos ganó ningún juicio y algunos incluso fueron despedidos por robarle cosas a Michael Jackson y venderlas a través de, pues, a los medios o, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es eso, realmente lo que se probó realmente, o sea, lo que se probó en el proceso judicial fue que esta familia, la familia de los Arbizo, ya venían de hacer demandas similares por presuntos abusos sexuales a otras personas, a unos grandes almacenes con los cuales también consiguieron un acuerdo extrajudicial. Habían demandado por abusos a su exmarido, se habían demandado por abusos entre ellos, habían demandado por abusos a los guardias de seguridad de estos grandes almacenes, ¿cómo decirlo? A otros famosos les habían pedido mucho dinero, habían estafado, pues, a medios locales, a medios de comunicación, siempre poniendo la enfermedad del niño por el medio, habían estafado a la policía, habían estafado, pues, a otras personas, siempre poniendo la enfermedad del niño por el medio, ¿no? Y es más, la madre de este menor, después del juicio de Michael Jackson, en el cual salieron todas estas cosas a la luz, acabó cumpliendo condena por estafar a los servicios sociales, ¿no? Entonces era una familia que tenía un historial delictivo muy amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente no se queda con eso. Los medios no hicieron mucho hincapié en esta parte de la historia, ¿no? Me sorprende, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, es así. Sí, pero ni aquí ni allí, porque fíjate, en esa época del juicio a mí me pilló unos días en Estados Unidos y yo recuerdo que leía el Washington Post y la portada del día era He's Bad. Ya está. Y te quedas con eso, ¿no? Directamente. Yo recuerdo, la verdad, toda esta época del juicio, pues con
pues con un poco también de tensión, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? También era curioso que todos los días veías a Michael Jackson, porque es que todos los días iba allá a la corte, ¿no? Pues con mejor, con peor aspecto, ¿no? Pero si vamos pues, a la tarde en la que ya sabemos que va a haber un veredicto, ¿tú cómo imaginas que sería ese momento en el que a Michael Jackson le dicen ya hay veredicto, vámonos para el tribunal, ¿no? ¿Cómo crees que fue esa tarde para Michael Jackson? No sé, ¿qué te parece? Yo creo que Michael Jackson en ese momento no se enteraba de mucho. Michael Jackson estaba totalmente dopado o sea, tú ves el veredicto y Michael, o sea, hablando en plata, no está en este planeta, o sea, es un fantasma. No sé lo que hubiese sucedido, por ejemplo, si Michael Jackson hubiese sido declarado culpable. O sea, ya se estaba en programas de televisión estadounidenses, ya se estaban entrevistando a los futuros compañeros de prisión de Michael Jackson, ya se estaba grabando cómo era la celda, se iba a hacer una especie de reality en la cárcel en la que iba a vivir Michael, o sea, iba a ser, es que es la vida de Michael Jackson al detalle, era un linchamiento mediático continuo, ¿no? Burlas continuas en la televisión por todos lados, o sea, cámaras por todas partes en la cárcel, los corresponsales de ciertos medios todos en la cárcel allí grabando todo, y Michael Jackson todavía es que no había ni veredicto, ¿no? Todos daban por hecho que Michael iba a ser culpable porque era lo que querían que Michael Jackson fuese culpable. Los medios de comunicación de todo el mundo perdieron cientos de millones por el veredicto de inocencia de Michael Jackson, y es así. Y a todos les molestó ese veredicto, ¿no? Pero es que realmente si tú coges las transcripciones del juicio y las lees paso a paso, como hicimos muchos para hacer, por ejemplo, en el libro En Volviendo a Neverland, que en el libro se analiza cada audiencia judicial, se analiza todo lo que pasa, es que ves que no entiendes por qué hubo caso, porque si los propios testigos de la fiscalía benefician a la propia defensa, si los acusadores, los Arbizo, tienen un historial delictivo tan amplio de acusaciones similares por abusos sexuales, por estafar a famosos y a medios y a todos, incluso el propio historial delictivo de los asistentes ex empleados de Michael Jackson, o sea, era un circo ese juicio. No entiendes cómo pudo haber caso, ¿no? Cómo pudo prosperar. Sí. Y bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Y a pesar de que él fue declarado inocente de todos los cargos que se le imputaban, absolutamente de todos, o no culpable, como se dice en Estados Unidos, pues bueno, siempre estará la gente que dice, sí, seguro que pagó, ¿no? Cuando después, yo recuerdo cuando se dicta la sentencia, ¿no? Y hay veredicto, que después fue una cosa rarísima, que hubo una especie de entrevista a los miembros del jurado, que yo esto no lo había visto en mi vida, y bueno, no parecía gente extremadamente simpática, ¿no? O sea, yo cuando les veía decía, a mí no me gustaría, sobre todo había un señor con bigote blanco y tal, que decía, madre mía, es que se tiene una pinta de arma debajo de la cama brutal. Sí, la verdad es que y aún a día de hoy algunos miembros del jurado siguen concediendo entrevistas y bueno, pues defienden a Michael Jackson. Realmente fue un veredicto unánime de inocencia y no les quedó, o sea, según ellos, la acusación planteaba serias dudas de credibilidad en sus testimonios, ¿no? en lo que declaraban. Es que cambiaron las fechas de los presuntos abusos, luego en las fechas en las que decían los abusos, pues Michael Jackson realmente no había estado prácticamente en ningún momento con ese menor, con esa familia. Decían que los abusos habían empezado, luego dijeron que los abusos habían empezado en el momento en el que se estrenó el documental Living with Michael Jackson. Antes decían que habían sido antes, estuvieron cambiando los cargos como quisieron y más para intentar ajustar una narrativa totalmente, probadamente falsa, ¿no? Y bueno, es básicamente eso. Ajá. Desde luego que, hablando de los aspectos controvertidos de la vida de Michael Jackson, uno de ellos probablemente es el de las cirugías, ¿no? Sobre todo en los últimos años, yo recuerdo desde el año 2001, desde Invincible prácticamente hasta el final de sus días, que pues bueno, no sé si sería el Botox o qué, pero tantas cirugías se hizo Michael Jackson, como se decía por ahí, que si estiramientos, que si implantes en los pómulos, ¿solo fue la nariz o qué pasó ahí? ¿Tú qué crees?
Bueno, lo único que tenemos a mano para estudiar esto es que es la propia autopsia en la que se ven las cirugías que tiene Michael Jackson en el rostro y en su cuerpo por estética, ¿no? Hay que tener en cuenta que Michael Jackson tenía vitíligo, que tenía la cabeza totalmente quemada por un accidente de Pepsi, por lo que tuvo que empezar a usar pelucas y demás, que tenía lupus, que le deteriora la piel y los órganos, es una enfermedad autoinmune, y, y sufrió varios accidentes, ¿no? Que derivaron en una adicción, por ejemplo, a los calmantes, ¿no? Un accidente, pues aparte del accidente de Pepsi, un accidente en un concierto en el que una grúa cayó casi al vacío y se reventó la espalda. El Michael Jackson and Friends de Múnich, ¿no? Efectivamente. Entonces hay ciertos eventos de su vida que condicionaron que Michael Jackson hubiese podido haber tenido una adicción a calmantes, ¿no? Que eso también acaba deteriorando mucho tu conducta y tu aspecto físico, ¿no? Claro, y si eso le sumas la piel, la peluca, el lupus, la cirugía de la nariz, porque sí que es verdad que en la autopsia pues se ve que Michael Jackson tenía la nariz cicatrices de varias operaciones de nariz. Tenía cicatrices detrás de las orejas y así, y algunos tatuajes en el rostro, como lo típico de cejas y así. Pero básicamente nada más, o sea, eso era lo que tenía Michael Jackson, o sea, es la suma de muchos factores lo que deterioró la imagen física de Michael Jackson, pero realmente tantas y tantas operaciones pues tampoco se ven reflejadas en la autopsia. Claro. Pero sí, la nariz y algo que se habría hecho detrás de las orejas, y tenía tatuada, o sea, tenía el pelo corto, tenía el pelo muy corto, que es algo que haría porque tenía alopecia incipiente, y algo que también haría para tener más facilidad a la hora de ponerse pelucas, como hacen muchos famosos. O sea, no es que sea Michael Jackson aquí el que haya inventado la pólvora, ¿sabes? O sea, eso... Sí. En Hollywood las costumbres a nivel estética son bastante más raras para nosotros o diferentes, ¿no? Yo no sé cómo alguien de confianza no le dijo a Michael a partir del 2000 y poco, oye, ponte otra peluca, ¿no? Siempre el pelucón este que lleva ahí de pelo liso que le quedaba horrible, ¿no? Ya, pero bueno, es que pues si cosas de Michael, ¿no? Gustos estéticos, sí, eso ya, pues, si él se veía guapo, tío, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, tío? Exacto. O sea, adelante, tío. O sea, claro, o sea, luego nosotros hacemos campañas anti-bullying, campañas anti-acoso escolar, para no burlarnos de la gente por su aspecto físico, pero luego somos los primeros, la gente en general, en burlarnos de Michael Jackson por su aspecto físico, ¿no? Algo que es muy cruel, ¿no? Bueno. Y de hecho él siempre se cubría la cara, ¿no? Cuando tenía una cámara cerca, siempre se ponía la mano encima o la mascarilla, tal, porque debía tener mucho complejo, ¿no? Con su propio rostro. Bueno, lo que cuenta la gente de su entorno es que, por ejemplo, de la mascarilla era un truco estético para generar una ilusión, ¿no? Para enfatizar el poder de su mirada, ¿no? Para enfatizar el misterio. Era imagen, o sea, era una excentricidad que podríamos llamar así, pero para llamar un poco la atención, ¿no? A Michael Jackson yo creo que le gustaba mucho llamar la atención, y una mascarilla llamaba muchísimo la atención, ¿no? Claro. Esa mirada así misteriosa, ¿no? Y bueno, realmente, y también a lo mejor para ocultar, se ponía tiritas para respirar mejor en la nariz y cosas así, ¿no? Para ocultar esas cosas, pues que a lo mejor no le gustaba mucho mostrar públicamente cuando iba a eventos públicos. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos, amigas que estuvieron con Michael Jackson en persona y que estaban hablando con él, y que en el momento de sacarse la foto, Michael les decía, espera un segundo, ¿me puedo poner la mascarilla y tal? Y se le ponía la mascarilla para la foto, ¿sabes? O sea, ya estaba hablando con ellos tranquilamente, normal. Sí, qué fuerte. Sin problema ninguno, ¿no? Pero para la foto, pues se ponía la mascarilla para generar un misterio, ¿no? No sé, cosas de él, tío, de su mundo, que esa es la magia de él, yo creo, ¿no? ¿Tú le llegaste a ver físicamente, Faye? Sí, yo le vi en 2006 en Londres, cuando le entregaron el premio en los World Music Awards. Que bueno, se lo entregó Beyoncé y cantó ahí un poco de We Are The World. Bueno, canturreo, ¿no? Sí, estuvo guay porque esa noche fuimos todos al hotel de Michael. Estábamos allí en la puerta, congregados todos los fans, y llegó Michael. Y esto es
otra leyenda urbana, que es la leyenda que dice que Michael Jackson no tocaba a nadie, que tenía pánico de los virus, que todo eso, que es algo absolutamente falso. Es que, es más, hace unos meses en el programa de Viva la Vida de Telecinco, creo que es, o de Antena 3, no sé, salía Fernandisco diciendo, sí, Michael Jackson no tocaba a nadie si no fuese con guantes, porque le daba asco, miedo el contacto con la piel con otras personas, iba con mascarillas, Michael Jackson no comía comida normal, que no comía nada, o sea, era como algo totalmente, absolutamente falso y probadamente falso. Que Michael Jackson, una persona que era adicta al KFC, adicta a las pizzas, bebía refrescos, Coca-Colas y vino como cualquier persona normal. Era una persona mucho más normal de lo que parece, ¿no? Y a los testimonios me remito, ¿no? Y a las pruebas que salieron en los juicios, ¿no? ¿Y a dónde quería llegar con esto? Ah, sí, pues que en Londres, bueno, Michael Jackson bajó del coche, abrazó a los fans, tocó, dio besos, bueno, todo. Y se metió en el hotel, y luego salía, escribía I love you en las cortinas, tiraba cosas, no recuerdo qué tiró, almohadas, así. Y unas horas después llevaba un tiempo sin asomarse a la ventana y llegaron unas personas con pizzas, estábamos allí muertos de frío, pleno invierno, y llegaron unas personas con pizzas y nos dijeron que Michael sabía que estábamos allá abajo y que quería que comiésemos algo caliente y nos invitó a pizzas, ¿no? Qué bueno. Y eso, pues, no sé, es un detalle, no sé, que deja un poco entrever el aprecio que tenía a sus fans. Y al día siguiente también, que fuimos a ver Mary Poppins con él a un teatro allí en Londres, al Teatro Prince Edward. Y bueno, pues no, fue guay porque estábamos allí debajo de su hotel y bajó un guardaespaldas y le dio una nota a una chica de Madrid, estaba allí a lo mía, y vio la nota y ponía, era una cita de Michael, ¿no? O sea, una cita para que quedásemos con él, ¿no? Ponía Teatro Príncipe Edward, 2:30, con la firma de Michael. Qué bueno. Y fuimos allí corriendo con taxis y nada, pues vimos Mary Poppins con él, que llegó, o sea, con él y sus hijos, y bueno, más gente, el teatro estaba lleno. Y guay, la verdad es que fue una aventura muy, muy bonita, muy bonita, la verdad es que la recuerdo con mucho aprecio. Qué bueno, qué bueno. Mira, fíjate, yo la verdad es que lo tuve cerca, o sea, lo tuve a un cristal, pero no lo llegué a ver, ¿no? Fíjate, porque tú y yo tenemos la misma edad, entonces cuando nosotros tendríamos 11, 12 años, fue el concierto del History Tour en Zaragoza. Entonces, era una época en la que yo todavía no conocía la música de Michael Jackson, ¿no? Y recuerdo que se lió una pardísima en toda la ciudad, no estaba toda la ciudad paralizada, porque todo el recorrido que tenía que hacer la comitiva de Michael Jackson pues está cortada, ¿no? Entonces yo recuerdo en una de las calles principales de Zaragoza que de repente se cortase el tráfico, fueron decenas de motos de policía y coches de policía, de repente pasó un Rolls Royce, varias furgonetas, más policía y ahí se terminó todo, ¿no? Entonces, yo eso sí que lo vi, sí que vi ese momento en que el coche pasó por allí. Pero bueno, no vi nada más. Y claro, tuve cristales tintados, ¿no? Cristales tintados, claro, ¿no? Claro. Y fue justo a partir de esa noche, ¿no? Que todo el mundo hablaba de cómo había sido el concierto, de qué pasada y tal. Cuando me dejaron me pasaron una cinta del Dangerous, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya me empezó a gustar, ¿no? Y siempre fue mi frustración, ¿no? De haber estado tan cerca y ya tan lejos. Ya, bueno. Pero bueno, por lo menos estuviste allí en el mismo lugar que Michael, ¿no? Puedes decir eso. Sí, no, desde luego. Bueno, otra de las cosas curiosas, ¿no? Que yo creo que siempre han planeado sobre la órbita de Michael Jackson en cuanto a sus misterios es su sexualidad. ¿Sabemos si Michael Jackson era gay, era heterosexual, era asexual, como se decía mucho? ¿Se sabe algo de esto? Él siempre se consideró heterosexual. Su exmujer, Lisa Marie, en todas las entrevistas que ha concedido, incluso después de su muerte, cuando ya no tenía nada que ocultar realmente, ella siempre dijo que tuvieron una vida sexual intensa y normal, o sea, tuvieron vida sexual, quiero decir con esto, ¿no? Que, o sea, realmente tampoco me interesa, o sea, es una faceta que tampoco me interesa demasiado, porque si fuese gay, asexual, heterosexual, a mí es algo que me importa un bledo, la verdad, o sea, es algo que me importa un bledo. Pero sí que él siempre se consideró así, siempre dijo que era heterosexual. Tuvo muchas novias ya en los 70, Brooke Shields, Tatum O'Neal. Lo que pudo haber hecho con ellas no lo sé, y dudo que haya hecho algo con ellas, a nivel físico me refiero.
Era muy tímido, ¿no? En esa época. Era muy tímido en esa época, es lo que iba a decir. Ujú. Pero bueno, en la última época de su vida, pues algunos guardaespaldas dicen pues cómo recogían a ciertas novias de él, de las cuales no podían saber ni siquiera su identidad para preservar su anonimato, porque Michael quería que ellas tuviesen anonimato para evitar que la prensa fuese a por ellas, que contasen historias sobre ellas y para evitar, en todo caso, que ellas pudiesen ir a la prensa a contar cosas, ¿no? Entonces intentaban mantener el anonimato de estas mujeres con apodos. Y algunos guardaespaldas cuentan cómo las llevaban, las recogían en estaciones o aeropuertos y las llevaban a junto de Michael y luego las devolvían a aeropuertos, o sea, cosas así. Y bueno, pues realmente tampoco es que se sepa mucho más de su vida sentimental. Se sabe que se casó con la otra, con Debbie Rowe, para tener los hijos, nada más allá de eso, y poco más. Uh-huh. O sea, realmente no se sabe mucho más. Pero sí que es verdad que la gente de su entorno también cuentan que Michael era como podemos decir nosotros, un poco salido y hacía comentarios físicos sobre chicas, ¿no? O sea, como podemos hacer muchos de nosotros, ¿no? Cuando estaba con amigos y pasaba una chica guapa, pues la llamaban fish, o sea, como un pescado, ¿no? Decía, ¿qué estás pescando? Es como que estás ligando, ¿no? Decía, y cuando había una tía que le gustaba mucho, la llamaba barracuda, ¿no? Era como, joder, qué barracuda, no sé qué, o sea, que realmente, o sea, hacía comentarios de persona heterosexual, ¿no? De hombre heterosexual normal, como podemos hacer nosotros. O como un camionero, o sea, de esto que se dice un camionero, ¿no? Sí, sí, pues sí. Lo de la barracuda me ha gustado, ¿eh? La voy a usar. Sí. Bueno, si te parece, vamos a ir terminando con la última parte de la entrevista, donde quería hablar un poquito del tema de el Living Neverland, ¿no? Donde en el 2019 estalla ese nuevo documental donde sale Wade Robson y... ¿cómo se llama el otro? Que nunca me acuerdo. James Safechuck, exactamente. Wade Robson y James Safechuck, sí. Efectivamente, pues diciendo que sí, que ellos eran unos chavales también abusados por Michael Jackson. Incluso Wade Robson, que había declarado bajo juramento en el juicio de los árbitros, que fue el primer testigo de la defensa, ahora dice que donde dije digo Diego, porque me hipnotizaron o me hicieron una terapia donde me acordé de cosas que no me acordaba antes, ¿no? ¿Nos puedes resumir un poco qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues en 2013, Wade Robson... a ver, es que todo tiene un proceso previo, ¿no? Bueno, Wade Robson durante todos estos años anteriores a poner su primera demanda contra las empresas de Michael, defendió a Michael públicamente, defendió a Michael en privado, participó en homenajes a Michael Jackson, participó en un libro oficial de Michael Jackson, en una actuación, grabó un cortometraje en Neverland con su mujer, pidió casarse en Neverland, le pidió a Michael Jackson casarse en Neverland, lo que pasa es que no fue posible porque Michael se encontraba en pleno proceso judicial. Bueno, iba a la televisión a defender a Michael. Y en 2011 se empezó a gestar el musical promovido por el estate de Michael Jackson, que es como los que gestionan el patrimonio de Michael Jackson. Se empezó a gestar el musical del Circo del Sol, un musical homenaje a Michael Jackson, ¿no? Espectacular, por cierto. ¿Lo has visto? ¿Lo has podido ver? Sí, bueno, vi el itinerante que hicieron en Madrid, porque sí, luego estaba el One, el Michael Jackson One en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. El propio de allí, ¿no? El espectáculo de allí. Ese no lo vi todavía. Iba a ir, pero por la pandemia se tuvo que cancelar todo. Es el mejor que he visto en mi vida, ¿eh? Es espectacular. Sí, lo viste, ¿no? Sí. Además, vi el de Madrid, vi el Immortal y luego fui a ver The One en el Mandalay Bay. Y aunque son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Pero vamos, el estar allí en Las Vegas con esos pedazos de teatros, ¿no? Y con toda la coreografía es brutal. Pero o sea que Wade Robson iba a participar ahí. ¿O qué? Iba a ser el coreógrafo del musical del Circo del Sol, o sea, del espectáculo del Circo del Sol. ¿Ah? Y de hecho contactó con los albaceas del State, con John Branca y eso para participar en el musical, ¿no? Uh-huh. Y él daba por hecho que iba a serlo. De hecho, había incluso dado alguna entrevista comentando que, o sea, asumiendo que iba a ser el coreógrafo. Y Wade Robson seguía bailando como Michael en sus clases de baile, porque él es bailarín. Es coreógrafo y en televisión bailando como Michael, en sus clases privadas de baile. Hay vídeos en internet, es que todo esto está súper documentado. La vida de Michael Jackson está totalmente documentada y la de las personas que trabajaron con él, en cierto modo, también.
Y bueno, pues al final el State no cuenta con él, no cuenta con Wade Robson, contrata a Jamie King, que era otro coreógrafo, que también le había quitado a Robson el espectáculo de Britney Spears, la gira de Britney Spears. Y Wade Robson pues entra en una crisis, deja también otro proyecto, que era el proyecto de coreografiar la película Step Up 3, deja también otros proyectos, entra en una crisis, tiene que vender su casa, crisis económica, y empieza a redactar un libro en el cual pues cuenta que Michael Jackson abusó de él. El libro intenta venderlo a 3 editoriales, las cuales no se lo compran porque, según las propias editoriales, pide demasiado dinero. Wade Robson vende sus pertenencias de Michael Jackson en Julien's Auctions, que es una casa de subastas, y dice que lo vende, y esto lo cuenta la propia empresa de subastas, lo contó después del documental y tal, porque necesitaba el dinero. O sea, Wade Robson realmente estaba arruinado, y hay muchas pruebas de esto. Y demanda a las empresas de Michael pidiendo cientos de millones, o sea, realmente es que, esto es mi opinión, ¿vale? Pero realmente es una venganza por no haberle cogido en el espectáculo del musical del Circo del Sol. Y cuenta eso, ¿no? Y se pone en contacto con otros menores de la época, como Pero James Safechuck. Un segundo, o sea, venganza para los que dirigen el cotarro de Michael Jackson ahora, porque Michael Jackson ya está muerto. Sí, Este o sea, venganza por no haberle cogido en el musical. De hecho, en los borradores de su libro dice, ya es hora de que tenga lo que es mío, y frases así que dicen, complejo narcisista brutal. Y contacta con otros menores contacta a su bufete de abogados, con otros menores de la época, como Jonathan Spence, que no quiere saber absolutamente nada de él y que dice que el comportamiento de los abogados de Wade es un comportamiento abominable porque le persiguen y le acosan para que colabore en la demanda de Wade, y él no quiere saber nada. Y contacta con otros hasta que contacta con Jordan Chandler, con el menor del 93, el que consiguió el acuerdo extrajudicial. No quiere saber nada de Wade Robson, no quiere declarar a su favor. Es más, Jordan Chandler, en el proceso de 2005 de Gavin Arvizo, el FBI contacta con él, y Jordan Chandler no solo no quiere colaborar con ellos, con la fiscalía, no quiere colaborar, sino que dice que luchará en contra de todos aquellos que le hagan declarar en contra de Michael, ¿no? Y esto está redactado en los propios archivos del FBI que se hicieron públicos después de la muerte de Michael, ¿no? Las investigaciones del propio FBI, en las cuales no hay ninguna evidencia de culpabilidad de todos los años que estuvieron investigando a Michael Jackson. Ajá. Y Jordan Chandler no quiere saber nada. La familia de Jordan Chandler tampoco quiere saber nada. Su novia, su hermana, no quieren saber nada de las acusaciones de Wade. Hasta que llega a James Safechuck, que de repente tiene otra revelación y cuenta a él, o sea, se une a su demanda y cuenta en su demanda, alega exactamente lo mismo que Wade, y dice que tuvo su revelación en cuanto vio a Wade en televisión haciendo las acusaciones contra Michael. Sin embargo, también cuenta que en 2005 ya sabía lo que le había pasado y se lo contó a su madre. Sin embargo, su madre nos dijo que no sabía nada hasta que se lo contó en 2013. O sea, ellos van cambiando mucho su versión, ¿no? Wade Robson cuenta que no sabía nada hasta 2012 cuando fue a terapia, pero a su vez también cuenta que lo sabía en el propio juicio de 2005 y que defendió a Michael porque le dieron pena a sus hijos y tal. Luego también cuenta que fue coaccionado por el personal de Michael. Cuenta también que fue coaccionado por Michael Jackson porque le dijo ¿no?, a Wade que iría a la cárcel si no le defendía. Y una persona adulta, pues, obviamente no piensa que va a ir a la cárcel por acusar a una persona por abusos sexuales, ¿no? Sí. Wade Robson, en su demanda para evitar el estatuto de limitaciones que le impedía poner la demanda por estar fuera de plazo, decía Wade Robson en su demanda que pensaba hasta los 30 años, y James Safechuck también dice lo mismo, que pensaban que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor no constituían un delito, ¿no? Ya. Por eso no demandaron antes a Michael Jackson, ¿no? Ajá. Algo que, o sea, el juez, muy lógico, vamos. El juez determinó que esto era totalmente falso, o sea, que no tenía ningún fundamento esta afirmación por parte de ellos, ¿no?
Y bueno, el juez con todos estos detalles determina que ninguna persona racional creería jamás la historia de Will Robson. Y la historia de James Safechuck en su demanda, muchos de los puntos en total, pues más de una docena, como unos 15 puntos, están basados en un libro de un periodista chileno que mencionamos antes, que se llama Víctor Gutiérrez. Es un libro de fantasía pedófila sobre Michael Jackson y menores, ¿no? Pues el libro está basado o sea, la demanda de James Safechuck está basada en parte en este libro, ¿no? O sea, cogiendo resquicios de mitologías pedófilas sobre Michael y menores. Wade Robson también se estuvo enviando correos electrónicos a sí mismo sobre enlaces a páginas web con historias de Michael Jackson con menores para redactar su propio relato sobre lo que le había ocurrido a él. Estuvo enviándose emails con su madre. Todo esto salió a la luz en el proceso de su demanda, ¿no? Enviándose emails con su madre para contextualizar todo lo que le había pasado en su infancia, ¿no? Para contextualizar todo lo que, o sea, todo lo que todos los abusos que según él le habían ocurrido en su infancia, ¿no? Entonces, bueno, todas sus demandas son desestimadas y finalmente, pues lo que ocurre es que encuentran un documentalista como es Dan Reed, encuentran una cadena de televisión como es HBO y deciden, pues, dar la bala definitiva al legado de Michael, que es grabar un documental que llegue a la casa de todas estas personas y realmente conseguir todo el dinero que están buscando, ¿no? Porque al final todo esto se trata de dinero, ¿no? O sea, todo el dinero que ha generado la empresa de Dan Reed, Amos Pictures y HBO, pues Amos Pictures multiplicó por 20 sus ingresos, ¿no? Sus activos de la propia productora. O sea, realmente es algo que está motivado por el dinero. O sea, realmente si el factor económico no hubiese sido un factor propiamente dicho en estas acusaciones, nunca se habrían producido, ¿no? Y es, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, y luego entras en detalles, ¿no? Yo en el libro recojo, no sé si son 50 o 60 puntos clave, contradicciones o pruebas falsas del propio documental, porque analizo cada detalle del documental y encuentro, pues no sé si son 50 o 60 pruebas de mentiras o contradicciones, ¿no? Como por ejemplo, la más sonada de todas, que ocupó muchos titulares en la prensa, que fue la de la estación de tren de Neverland, ¿no? James Safechuck cuenta en sus entrevistas, cuenta en su demanda judicial, que él fue maltratado entre el año 88 y el 92. Así es. Y cuenta que fue abusado entre el año 88 y el 92. Pero sitúa entre el año 88 y el 90 los abusos que ocurrieron, según él, en la estación de tren de Neverland y en otros lugares de Neverland. Pero ¿qué pasa? Que la estación de tren de Neverland no estuvo construida hasta el año 94. Y otros lugares como el castillo también, hasta el 93. Entonces, pues muchos de los lugares que contextualiza James Safechuck en esas acusaciones no existían en ese momento en el que, según él, ocurrieron los abusos, ¿no? Entonces, hechos como estos ponen muy en evidencia la credibilidad de las acusaciones de estas dos personas. Que Michael había abusado de ellos en una entrega de los premios Grammy, pero esa entrega pues no había ocurrido en ese año, sino en otro año, cuando Michael estuvo con ellos. Muchísimos hechos que ocurrió, o sea, ellos dicen que ocurrieron ciertos hechos en cierta fecha, pero Michael en esta fecha estaba en Australia de gira. Es lo que digo siempre, la vida de Michael Jackson está totalmente documentada y si vas a mentir sobre él, lo más posible es que te acaben pillando, ¿no? Que fue lo que ocurrió con ellos dos. Y bueno, podría entrar en más detalles, pero bueno, para eso está volviendo a Neverland, ¿eh? La verdad es que si el último atisbo era Living Neverland, saliendo de Neverland, me parece que es lo más acertado que has elegido este título, ¿no? De Volviendo a Neverland, donde examinas punto por punto todo lo que se señala en este documental de Living Neverland y lo rompes
con la verdad de los hechos, por todas las investigaciones que has hecho y cómo has podido ver que todas las mentiras que había ahí al final tienen las patas cortas, ¿no? Al final la verdad es hija del tiempo y creo que es lo que has conseguido aquí en tu obra, volviendo a Neverland. Pablo, pues de verdad que para todos los que nos gusta Michael Jackson, ¿no? Y los que constantemente nos hemos tenido que justificar toda la vida del por qué nos gusta, tanto tu libro como tu canal, la forma en la que te expresas y lo claro que eres, yo creo que es una absoluta forma de que se pueda redimir a la persona de Michael Jackson totalmente, y que gente que a lo mejor pues simplemente había escuchado las leyendas urbanas o pues toda la basura que la prensa siempre ha sacado por ahí, pueda conocer la verdad, ¿no? Así que yo creo que desde el mundo de los seguidores de Michael Jackson, vamos, chapó por tu trabajo y gracias por todo lo que estás haciendo, te lo digo de corazón. Muchísimas gracias a ti, la verdad, por invitarme al canal. Yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros podemos tener las opiniones que queramos sobre Michael Jackson. Podemos entender o podemos decir que es una persona más o menos excéntrica, lo puedo entender. Una persona con sus ciertos complejos, sus ciertos problemas emocionales, con algunas actitudes, en cierto modo, injustificadas. Yo puedo entender todo lo que me quiera decir cada uno. Pero en cuanto a las acusaciones pero eso no lo convierte en un delincuente de abusos sexuales. Y las acusaciones por presuntos malos tratos a menores, hay que saber muy bien lo que se dice. Incluso, es que hay una cantidad de información sobre esto que hay que tener muy en cuenta antes de poder establecer una opinión, ¿no? O sea, no nos podemos basar simplemente en lo que diga un documental que se nota que está totalmente sesgado, es unilateral y no ofrece otro punto de vista más que el de dos personas que han cambiado su relato a cambio de millones, o sea, es que es así, de millones. Y hay que estudiar las fuentes originales, hay que estudiar todos los testimonios, hay que estudiar las transcripciones judiciales, porque ahí está toda la verdad realmente. O sea, no están ni siquiera en las noticias de televisión, ni siquiera en las noticias de la prensa, porque al final los periodistas son personas que van a contar algo en base a lo que ellos quieren transmitir, ¿no? A una idea que ellos quieren transmitir. Y o encuentras con periodistas que sean muy imparciales o siempre te van a estar intentando comunicar una idea, ¿no? Entonces hay que acudir siempre a las fuentes originales. En el caso de Michael Jackson, de las acusaciones, pues a los procesos judiciales. Es así, a los testimonios de las personas que vivieron estos hechos, que estaban allí también en estos presuntos hechos, y contrastar una cosa con la otra y ver quién tiene más credibilidad, quién no, y las pruebas que puede haber detrás de pues eso, de los documentales, las motivaciones que hay detrás de las acusaciones. Y básicamente es eso, estudiar muchísimo. Es que al final es una acusación gravísima. O sea que si la vas a hacer, tienes que saber muy bien lo que dices, muy bien lo que dices. Y eso, y tanto lo digo por lo que digo, incluso basándome en lo que digo yo, como lo que puede decir cualquiera de nosotros. O sea, hay que coger todo con pinzas, ¿no? Y tener mucho conocimiento, creo. Pablo, vamos a terminar con la pregunta que hago a todos los invitados de Desafío Viajero, que ya te la he adelantado antes. Venga, te ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A qué 3 personajes históricos pones en tu cena? Una pregunta dificilísima. A Michael, sin duda es uno, Michael. También Jesucristo. Yo creo que Jesucristo sería una persona. Ajá. Las que pondría. Y la tercera, pues... no lo sé, tío. No lo sé. A Hitler, tío. Si pudiese hablar con él, porque no sé alemán. No sé alemán, claro. Menuda cena. Si pudiese hablar con él, pondría a esas 3 personas. Incluso a cada uno por separado, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo de hecho recuerdo que leyéndome el libro del rabino, de las confesiones de Michael Jackson, que el rabino le pregunta por Hitler a Michael y Michael le viene a decir como que si hablase con él, vamos, que le convencía para que dejase de hacer las locuras que hacía Adolf Hitler, ¿no? Claro, o sea, por eso ser muy animado. O sea, como personaje histórico trascendental para el futuro de la humanidad, que fue Hitler, ¿no? Es conocer más, no tanto una cena, sino más un estudio de su personalidad, saber qué fue lo que había en su cabeza que le motivó a provocar todo el genocidio que hubo y de qué forma fue capaz Hitler de convencer a tantas personas
de esta idea tan loca y absurda como es odiar a personas por su etnia, por su raza, ¿no? Y hasta el punto de llegar a matarlas en masa. O sea, ¿cómo es capaz de una persona convencer a tantas de llegar a ese extremo tan grande? O sea, saberlo, o sea, tengo una curiosidad enorme por saber de qué forma convenció a toda esa gente. Y claro está, hablar con él, pues igual que Michael, ¿no? Para convencerla de que no es el paso adecuado, el paso correcto, ¿no? Ajá. Una cena íntima, tranquila, relajada, tomar algo y hablarlo, ¿no? Bueno, beberíamos buen vino, seguro, que a Michael le gustaba. Y lo pasaríamos bien en esa cena, ¿eh? Bueno, oye, Faye, y ya la última, ¿se sabe algo de va a haber nuevo disco de Michael? ¿Tenemos alguna novedad en ese sentido? ¿Algún disco póstumo? No, realmente el State, dijo que no iba a haber música inédita a corto plazo. Sí que yo creo que van a estrenar un musical de Broadway dentro de poco, y yo creo que saldrá un disco del musical de Broadway. Y a lo mejor algún tema inédito sale. Han puesto de encargado de proyectos al hijo de Michael en el negocio familiar, ¿no? Algo que es, pues bueno, esperanzador en cuanto a proyectos futuros con el legado de Michael. No lo sé. No sé qué es lo que harán, pero seguro que hacen algo. Va a salir la música de Michael, los grandes éxitos, van a salir en un formato de Sony de música envolvente en 360, creo que se llama 360 Reality, que tiene muy buena pinta. Tengo muchas ganas de que salga porque puede ser toda una experiencia escuchar la música de Michael, los clásicos, pues con un sonido 360 envolvente, con unos cascos especiales, puede estar muy bien. Habrá que esperar a ver qué tal está. Bueno, pues estaremos atentos. Faye Rock, muchísimas gracias por acompañarnos a los aventureros y aventureras de Desafío Viajero. Hoy quería hablaros de Michael, de Faye Rock, de su nueva obra. Al final, esto también es un viaje, ¿no? Yo cuando estuve por toda esa zona de Los Ángeles, pues me hice un recorrido por todos los lugares icónicos de Michael Jackson, y a través de los misterios de su vida hemos conseguido, yo creo, que alcanzar gran parte de la verdad. Ahora bien, si queréis todos los detalles, porque aunque llevamos un montón de rato hablando, esto han sido solo pinceladas, los tenéis en Volviendo a Neverland. Yo estoy a punto de terminarlo. Tenéis ahí la señal para que veáis que estoy diciendo la verdad. Y como os digo siempre, aventureros, muchísimas gracias por estar ahí. Suscribiros a Desafío Viajero, suscribiros a Faking News, el canal de Faye Rock que está por ahí. Faye, ¿quieres decir alguna última cosa antes de terminar para los aventureros que nos escuchan? Nada más, yo en las redes sociales intento actualizar con las novedades que vayan surgiendo, no solo sobre los casos, sino también pues noticias relacionadas con el legado de Michael o con las personas de su entorno, todo lo que va ocurriendo, porque al fin y al cabo todos los días, prácticamente todos los días, hay noticias no solo relacionadas con Michael, sino también con su legado, con las personas de su entorno, con proyectos que tienen y declaraciones de todos estos, y intento actualizarlo por las redes sociales, o sea que animarle a la gente, si quiere saber más, pues invitarles a las redes sociales, al canal de YouTube, a Faking News, y bueno, que la verdad sobre las acusaciones supera mucho lo que la gente piensa sobre Michael, ¿no? O sea, supera el nivel de bizarrez o de locura, pues bueno, pues los hechos reales son mucho más sorprendentes que lo que la gente piensa sobre Michael, ¿no? Y es así, básicamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Faye Rock, Pablo Rodríguez, por haber venido a Desafío Viajero. Y aventureros y aventureras, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Os voy a poner justo debajo donde podéis haceros con el libro de Pablo, de Faye Rock. Suscribiros, como os he dicho, os espero en www.desafioviajero.com y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, aventureros.